El fertilizante sulfato de amonio. El fertilizante sulfato de amonio, y nos da su fórmula molecular, se prepara mediante la reacción entre amoníaco, NH3, y ácido sulfúrico. Y nos muestra la reacción. Amoníaco más ácido sulfúrico producen sulfato de amonio. Nos pregunta, ¿cuántos kilogramos de amoníaco se necesitan para producir 100.000 kilos de sulfato de amonio? ¿Okay? Entonces, este problema básicamente nos dice, ok, yo quiero producir sulfato de amonio, quiero producir este fertilizante. Entonces, para yo poder producir 100.000 kilos de este fertilizante, ¿cuánto amoníaco yo necesito? ¿Okay? Es decir, si en una compañía, en una empresa de agroquímicos desean producir este fertilizante, el dueño de la empresa, por así decirlo, le dice al químico, ok, ¿cuánto amoníaco te ocupo traer para que me haga 100.000 kilos de sulfato de amonio? Básicamente sí. Y nos da la reacción que necesitamos. Entonces, recuerden, siempre que van a resolver un problema, el primer paso es comprobar que la ecuación se encuentra correctamente balanceada. Vamos a comprobar esto. Tenemos 2 nitrógenos, acá tenemos 2 nitrógenos, porque este 2 que está aquí afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces hay 2 nitrógenos. Nitrógeno balanceado. Azufre, tenemos un azufre. Hidrógenos, tenemos 3 por 2, 6 y 2, 8. Aquí tenemos 4 por 2, 8. Oxígenos, tenemos 4. La ecuación está balanceada. Entonces, ahora sí podemos, como ya comprobamos que la ecuación está balanceada, ya podemos comenzar a resolver el problema. Entonces, nos vamos a la pizarra y tenemos que la ecuación era 2 amoníacos más ácido sulfúrico produce sulfato de amonio. Listo. Tenemos la ecuación. Nos decía el problema. Yo quiero producir 100.000 kilos. ¿Ok? Entonces, el dato que me dan inicialmente es de 100.000 kilogramos. ¿Okay? ¿De qué? De sulfato de amonio. 100.000 kilogramos de sulfato de amonio. ¿Cuál es la diferencia de este problema con todos los demás problemas que hemos venido haciendo? Pues básicamente ninguna. Se hace exactamente igualito, ¿verdad? Nos da cantidad de producto y nos pide identificar cuánto reactivo se necesita para producir esa cantidad de producto, ¿verdad? Entonces los pasos que debemos seguir son, tenemos inicialmente kilogramos de sulfato de amonio, ¿verdad? NH4, 2SO4. Los kilogramos de sulfato de amonio los tenemos que convertir a algo conocido, ¿verdad? A gramos de sulfato de amonio. Una vez que tengamos los gramos de sulfato de amonio, ya podemos convertir a moles de sulfato de amonio. Después, los moles de sulfato de amonio los vamos a convertir a moles de amoníaco, que es lo que nos piden. Después, los moles de amoníaco los vamos a pasar a gramos de amoníaco. Y por último, a kilogramos de amoníaco. ¿Por qué kilogramos de amoníaco? Porque en un inicio nos dan cantidades en kilogramos. Entonces, al último lo dejamos como viene el inicio, en kilogramos. Entonces, este es el procedimiento, estos son los pasos que vamos a seguir, ¿ok? Todas esas conversiones tenemos que hacer. Entonces, vamos primero a empezar. Tenemos kilogramos de sulfato de amonio. Yo no puedo trabajar en kilogramos, siempre recuerden, tenemos que trabajar en moles. Entonces, yo necesito convertir los kilogramos a moles. Para poder convertir de kilogramos a moles, yo necesito a fuerza pasar por los gramos. Porque nosotros ya sabemos cómo convertir de gramos a moles, ¿cierto? Necesitamos lo que es la masa molar. Entonces, ¿cómo convertimos a gramos? Pues con un pequeño factor de conversión que nos dice que abajo pongo lo que quiero eliminar. Quiero eliminar kilogramos de sulfato de amonio. Y arriba lo que yo quiero. Yo quiero gramos de sulfato de amonio. Entonces, ¿qué factor de conversión relaciona los gramos de sulfato de amonio con los kilogramos de sulfato de amonio? Este factor de conversión. Un kilogramo es igual a 1000 gramos. ¿Ok?
Al hacer esto, yo puedo eliminar estas unidades con estas y todo me queda en gramos. Ahora sí, los gramos los pasamos a moles. Entonces, yo no quiero gramos de sulfato de amonio. ¿Ok? ¿Yo qué quiero? Yo quiero moles de sulfato de amonio. Muy bien, yo quiero moles de sulfato de amonio. ¿Qué relaciona los gramos de sulfato de amonio con los moles de sulfato de amonio? La masa molar, ¿verdad? La masa molar del sulfato de amonio, ¿cómo se calcula? Pues sencillamente sumando las masas de cada uno de los elementos presentes en la molécula, ¿verdad? Entonces sería la masa de un nitrógeno, que es 14, bueno, 2 nitrógenos porque no está en el paréntesis, ¿verdad? Entonces sería 2 por 14 del nitrógeno, más hidrógenos hay 4 por 2 hay 8, más 8 por 1 del hidrógeno, más un azufre, que es 32, más 4 del oxígeno, ¿verdad? 4 veces la masa del oxígeno. Entonces, metemos los valores en la calculadora, serían 2 por 14, más 8, más 32, más 4 por 16, y nos da 132. ¿Okay? 132, ¿qué? Gramos mol. Es decir, un mol de sulfato de amonio tiene una masa de 132 gramos. Entonces, un mol de sulfato de amonio tiene una masa de 132 gramos. Con este factor de conversión yo puedo eliminar estas unidades con estas unidades. Y me queda moles de sulfato de amonio. Ya estamos aquí. Pero yo no necesito moles de sulfato de amonio, ¿cierto? ¿Yo qué necesito? Yo necesito moles de amoníaco. Entonces, hago otro factor de conversión. Como ya no me cabe ahí, lo pongo acá abajo. ¿Okay? ¿Qué factor de conversión es? Yo abajo coloco lo que quiero eliminar. Yo quiero eliminar moles de sulfato de amonio, ¿ok? Moles de sulfato de amonio. ¿Y qué quiero obtener? Yo quiero obtener moles ¿de quién? De amoníaco. ¿Qué relaciona las moles de sulfato de amonio con las moles de amoníaco? La ecuación química, los coeficientes estequiométricos, la relación molar, ¿ok? La ecuación nos dice que 2 amoníacos producen un sulfato de amonio. Entonces, 2 amoníacos producen un sulfato de amonio. Al hacer eso, yo puedo eliminar estas unidades con estas unidades y me queda el moles de amoníaco. Ya estoy aquí. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues hacer convertir a gramos de amoníaco y luego a kilogramos, porque la cantidad inicial me la daba en kilogramos. Entonces, armo otro factor de conversión. Abajo lo que quiero eliminar, yo quiero eliminar moles de amoníaco. ¿Qué quiero obtener? Gramos de amoníaco. ¿Qué relaciona los moles de amoníaco con los gramos de amoníaco? La masa molar. ¿Okay? La masa molar del amoníaco nos dice que una mol es igual a 17 gramos. ¿Por qué? 14 del nitrógeno más 3 del hidrógeno me da 17. 14 y 3, 17. Al hacer esto, yo puedo eliminar estas unidades con estas. Y me queda gramos de amoníaco. Pero yo no quiero gramos de amoníaco tampoco, ¿verdad? Yo no quiero gramos de amoníaco. Yo quiero kilogramos de amoníaco. Entonces, ¿qué factor relaciona los kilogramos con los gramos? Pues que un kilogramo es igual a 1000 gramos. Al hacer esto, yo puedo eliminar esas unidades con estas y me queda todo en kilogramos de amoníaco, lo que yo necesito. Entonces ya tengo planteada la conversión, y si se dan cuenta, pues está muy larga, pero pues está sencilla de plantear, son básicamente puras conversiones. Ahora solamente queda meter todo en la calculadora. Sería 100.000 por 1000 entre 1. ¿Sí? 100.000 por 1000 entre 1. Después, por 1 entre 132. ¿Ok? Por 1 entre 132. Luego, por 2 entre 1. Por 17 entre 1. Por 1 entre 1000. ¿Sí? Y el resultado nos da 26.153. 26.153. Y nos da decimales .84. ¿Sí? .84. ¿Qué cosa? Kilogramos. ¿De quién? De amoníaco. Entonces, ¿cuánto amoníaco necesitamos para producir 100.000 kilos de sulfato de amonio?
necesitamos 26.153.84 aproximadamente kilogramos. ¿Ok? ¿Por qué digo aproximadamente? Porque puede que nos hayamos comido algún decimal por ahí, ¿ok? Al momento de redondear, y por eso nos puede dar cantidades que varían un poco, pero pues, al final de cuentas se aproxima mucho a este valor o al valor real, ¿ok? Si se dan cuenta, este problema es básicamente idéntico a todos los demás que hemos hecho. ¿Cuál es la única diferencia de este con el resto? Que en este iniciábamos con kilogramos. Muy bien, iniciamos con kilogramos. Y aquí tenemos que hacer un paso más, pues de convertir de kilogramos a gramos. Con este factor de conversión, de que 1 kilogramo es 1000 gramos. Y que al final también tenemos que dejarlo todo en kilogramos, con este otro mismo factor de conversión. ¿Alguna duda con este problema? Muy bien. Entonces, continuamos con el siguiente. Entonces, este ya quedó listo. Nos vamos al siguiente. Problema 12. El problema dice, la urea, y nos da su fórmula molecular, se prepara por la reacción del amoníaco con dióxido de carbono. Nos da la fórmula química, ok, la fórmula, la ecuación. Nos dice que reaccionan 2 amoníacos y un dióxido de carbono para formar urea y agua. En un proceso se hacen reaccionar 637.2 gramos de amoníaco con 1142 gramos de dióxido de carbono. ¿Cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante? Calcule la masa de urea que se formará. ¿Cuánto del reactivo en exceso en gramos quedará sin reaccionar al final de la reacción? Si se da cuenta, este problema nos da dos cantidades, ¿verdad? Iniciales. Nos da por un lado una cantidad de amoníaco de uno de los dos reactivos y una cantidad de dióxido de carbono, que es el otro reactivo. Y nos pregunta 3 cuestiones. La primera, que si quién de los dos es el reactivo limitante. La segunda, que calculemos cuánta urea se forma. Y la tercera, que calculemos cuánto del reactivo en exceso va a sobrar. ¿Ok? Aquí este problema identificamos porque el texto nos los dice que se trata de un problema de reactivo limitante, ¿verdad? Porque el inciso A nos pregunta, ¿quién de los dos es el reactivo limitante? Entonces aquí nos está dando bien directa la pregunta. Entonces nosotros suponemos que es un problema de reactivo limitante, entonces lo resolvemos como un problema de reactivo limitante. ¿Ok? Primer paso es idéntico a todos los problemas que hemos hecho. Comprobar si la ecuación está correctamente balanceada. Entonces vamos a ver. Tenemos 2 nitrógenos, acá tenemos 2 nitrógenos, porque este 2 afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Hidrógenos tenemos 3 por 2, 6, acá tenemos 2 por 2, 4 y 2 son 6. Carbonos 1, carbono 1, oxígenos 2, oxígeno 1 y 1, 2. La ecuación está balanceada. Ahora sí, entonces nos vamos a resolverla. Entonces teníamos que la ecuación era 2 amoníacos más dióxido de carbono produce urea más agua. Ok, tenemos la ecuación. Ahí está la ecuación. ¿Y qué dato nos daba el problema? El problema nos decía que se hacían reaccionar, por un lado, 637.2 gramos de amoníaco, ¿ok? Y por otro lado, 1142 gramos de dióxido de carbono. ¿Ok? En primer lugar, nos preguntaba, ¿quién? El primer inciso, el inciso A, nos preguntaba, ¿quién es el reactivo limitante?
¿Ok? Entonces, vamos a identificar al reactivo limitante. ¿Cómo resolvemos este problema para identificar reactivo limitante? Pues vamos a hacer la conversión para ambos casos, ¿ok? El segundo inciso nos preguntaba, ¿cuánta urea se forma realmente? ¿Cierto? Calcular la masa de urea. Entonces nos pregunta por esto. ¿Cuánto de esto se va a producir? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer las conversiones para ambos reactivos, para ver cuánto producto se forman ambos casos. Para la urea, para el amoníaco, perdón, ¿cómo sería? Iniciamos con gramos de amoníaco. Entonces, hacemos un factor de conversión. Yo no quiero gramos de amoníaco, ¿ok? Yo quiero moles de amoníaco. Pero yo tampoco quiero moles de amoníaco. Yo quiero moles de urea, ¿verdad? Pero yo tampoco quiero moles de urea. Yo quiero gramos de urea. Pongo la palabra urea para evitar poner toda la fórmula molecular, pues porque me va a quitar mucho espacio. Entonces ya tenemos el planteamiento. Ahora solamente vamos a rellenar los factores de conversión. ¿Qué relaciona los gramos de amoníaco con las moles de amoníaco? La masa molar, ¿verdad? Me dice que una mol de amoníaco es igual a 17 gramos. 14 y 3, 17. ¿Qué relaciona las moles de amoníaco con las moles de urea? La relación molar, es decir, los coeficientes estequiométricos. Me dice que 2 amoníacos producen una urea. Entonces, 2 amoníacos producen una urea. Por último, ¿qué relaciona las moles de urea con los gramos de urea? La masa molar. La masa molar me dice que una mol de urea, ¿a cuánto es igual? Pues sumamos la masa de cada uno de los elementos. Son 2 nitrógenos, es decir, 14 por 2, 28, más 4 hidrógenos, que son 4, más un carbono, que son 12, más un oxígeno, que son 16, y me da 60. Es decir, una mol de urea son 60 gramos. ¿Ok? Ahora, ya llenamos los factores de conversión, vamos a ver, cancelamos, podemos eliminar estas unidades con estas, estas con estas, estas con estas, me queda todo en gramos de urea. Entonces metemos los valores en la calculadora. 637.2 por 1 entre 17, por 1 entre 2, por 60 entre 1. Y nos da 1124. 1124.47. ¿Qué cosa? Gramos de urea. Entonces tenemos un valor. Ese lo cuidamos aquí, lo dejamos pendiente, ¿ok? Que no se nos pierda. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para el dióxido de carbono y ver cuánto produciría el dióxido de carbono. Armamos los factores de conversión. Y si iniciamos con gramos de dióxido de carbono, yo no quiero gramos de dióxido de carbono, yo quiero moles de CO2, ¿ok? Pero yo tampoco quiero moles de dióxido de carbono, sino que yo quiero moles ¿de quién? De urea, que es lo que me pregunta el problema. Pero yo tampoco quiero moles de urea. ¿Yo qué quiero? Yo quiero gramos de urea. Y listo, ya tengo los factores de conversión armados, ¿ok? Entonces, vamos a rellenar ahora sí las conversiones. ¿Qué relacionan los gramos de dióxido de carbono con las moles de dióxido de carbono? La masa molar. La masa molar nos dice que una mol de dióxido de carbono es igual a, son 2 oxígenos, sería 16 por 2, más un carbono que son 12, nos da 44. 44 gramos. Ahora, ¿qué relaciona las moles de dióxido de carbono con las moles de urea? La ecuación química nos dice que un dióxido de carbono produce una urea. Entonces, es un dióxido de carbono produce una urea. Ahora, ¿qué relaciona las moles de urea con los gramos de urea? La masa molar, ya la calculamos. Una mol de urea son 60 gramos. Ahora metemos todo en la calculadora. ¿Ok? 1142 por 1 entre 44 por 1 entre 1 por 60 entre 1. Nos da 1557. 1557.27. ¿Ok? ¿Gramos de quién?
de urea. Muy bien. Ahora ya tenemos los dos valores y listo. Encerramos este también por aquí para que no se nos pierda. Ahora, ¿cómo identificamos al reactivo limitante? Identificar el reactivo limitante es sencillo, solo se tienen que acordar de algo. El reactivo limitante es aquel que produzca la menor cantidad de producto. ¿Ok? Entonces basta con identificar quién produjo la menor cantidad de producto. Si nos damos cuenta, el primero produjo 1124 gramos, el segundo 1500. Entonces es más pequeño el primero, ¿verdad? Entonces, si el primero es más pequeño, ¿quién produjo al primero? Nos vamos para acá y tenemos que fue el amoníaco. ¿Ok? Entonces, el amoníaco es nuestro reactivo limitante. Espérenme un poquito. Entonces decíamos que 1124 gramos es el número más pequeño. ¿Quién lo produjo? El amoníaco. Entonces, ¿quién es mi reactivo limitante? El amoníaco es el reactivo limitante. Por lo tanto, el dióxido de carbono es el reactivo en exceso. Y listo. Entonces, ya identificamos, ya resolvimos el primer inciso. ¿Quién es el reactivo limitante? Aquí lo ponemos. El amoníaco. Entonces, el amoníaco es mi reactivo limitante. Ahora, el inciso B decía, ¿cuánta urea se produce? Con otras palabras, pero decía lo mismo. ¿Cuánta urea se produce? ¿Cómo sabemos cuánto producto se va a producir? Pues se va a producir lo que el reactivo limitante nos diga. Porque recuerden la definición de reactivo limitante. Es el que se termina primero en la reacción. Si el reactivo limitante se termina, la reacción se detiene porque ya no habrá un reactivo para poder formar el producto. Entonces, ¿cuánta urea se produce? Se produce lo que produjo el amoníaco. Es decir, los 1124.7 gramos. Okay, 1124.7 gramos. Entonces, ¿cuánta urea se produce? 1124.47 gramos. Ya tenemos el otro inciso respondido. Ahora, había un tercer inciso, ¿verdad? Un tercer inciso que nos decía, ya no ocupamos lo de arriba por el momento. El tercer inciso nos decía, voy a poner con otro color. ¿Cuánto reactivo en exceso sobra? ¿Sí? Lo decía con otras palabras más formales, pero al final de cuentas es lo mismo. ¿Cuánto reactivo en exceso sobra? Muy bien. ¿Cómo encontramos el exceso? ¿Sí? Eso se llama calcular el exceso. Es decir, calcular lo que sobró en la reacción. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Sencillo. Para poder calcular el exceso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar esta formulita que no tiene más chiste. El exceso, lo voy a poner por aquí, a ver si no lo pongo. El exceso es igual a las moles del reactivo en exceso menos las moles del reactivo limitante. Muy bien. La voy a hacer aquí. Muy bien. El exceso es igual a las moles, donde N es moles, del reactivo en exceso menos las moles del reactivo limitante. Muy bien. N son moles, muy bien, moles. RE, pues es la cantidad del reactivo limitante. Pero más bien moles, más bien N, si se dan cuenta, N está multiplicando a RE, ¿verdad? El reactivo del exceso. N vendría siendo esto, los coeficientes estequiométricos, ¿ok? Son los coeficientes estequiométricos. Entonces, el exceso, ¿a qué sería igual? Vamos viendo. El exceso sería igual a las moles de reactivo en exceso, vamos viendo. El reactivo en exceso, ¿quién era? El dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces vamos a convertir a moles. Vamos a ver cuántas moles había. 1140, eran 1142 gramos, ¿verdad? ¿Cómo calculaba lo de moles? Recuerden, aquí lo voy a poner. Las moles eran igual a la masa entre la masa molar, ¿verdad? Entonces,
si queremos calcular las moles de dióxido de carbono, es la masa de dióxido de carbono entre la masa molar del dióxido de carbono, que es 44. Entonces lo dividimos entre 44, nos da 25.95. Entonces sería aquí 25.95, ¿ok? 25.95. Ahora, vamos con la del reactivo limitante, que era el amoníaco, ¿cierto? Tenemos 637.2 gramos. Serían 637.2 gramos, que es la masa entre la masa molar. La masa molar es 17 gramos del amoníaco, entonces sería 637.2 entre 17. Y nos da 37.48, ¿ok? Menos 37.48. Muy bien. ¿Me escuchan? Ya, se fue el micrófono. Problemas técnicos. Ya volví. Entonces, les decía, eso es el exceso, ¿verdad? Entonces, tendremos que el reactivo en exceso era 25.95 moles, ¿ok? Aquí le voy a poner las unidades para que no haya problema. Esos son moles. Menos el otro era 37.48, ¿verdad? Moles. Pero ahora hay que tener cuidado con estos, con los coeficientes estequiométricos. Muy bien. Los coeficientes estequiométricos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer con los coeficientes estequiométricos? Yo les había dicho que se multiplicaban, ¿verdad? Pero no se multiplican. Los coeficientes estequiométricos se dividen. ¿Ok? Vamos con eso. Se dividen. Y le pongo N, pero si quieren, para que no se confundan con N, vamos a ponerle CF. ¿Ok? Vamos a ponerle CE. CE. ¿Ok? Y por aquí va a ser la notita. C.E es igual a coeficiente estequiométrico. Ese va a ser el coeficiente estequiométrico. ¿Por qué se va a dividir? Porque se dan cuenta que ese numerote es más grande, ¿verdad? Entonces, pues no le puedes restar porque te va a dar una cantidad negativa. Entonces, a esto lo vamos a dividir y esto lo vamos a dividir. ¿Entre cuánto se va a dividir? Entre los coeficientes estequiométricos. Vamos a ver. Este numerito le correspondía al reactivo en exceso, ¿verdad? Al dióxido de carbono. Entonces, ¿cuál es el coeficiente del dióxido de carbono? En la ecuación química tenemos que es 1, ¿verdad? Entonces lo dividimos entre 1. Y para el reactivo limitante, ¿quién es el reactivo limitante? El amoníaco. ¿Cuál es el coeficiente estequiométrico del amoníaco? En la ecuación es 2. Entonces, entre 2. Muy bien. Entonces, el exceso, ¿a qué va a ser igual? Pues a 25.95 entre 1, 25.95 entre 1 menos 37.48 entre 2. Y eso nos da que es un exceso de 7.0
35. ¿Verdad? 7.35 moles. ¿De quién? Del reactivo en exceso, es decir, del dióxido de carbono. 7.35 moles de CO2. Muy bien. Entonces, ya calculamos el exceso. ¿Cuánto es el exceso? Esto. 7.35 moles de dióxido de carbono. Pero el problema me preguntaba el exceso en gramos. ¿Ok? El exceso en gramos. Entonces, tengo que convertir ahora moles a gramos. ¿Cómo convierto moles a gramos? Pues multiplicando. Solamente basta con multiplicar esto por la masa molar. ¿Ok? La masa molar del dióxido de carbono es 44 gramos mol. Entonces, el exceso en gramos sería 7.35 por 44 y nos da 323.4 gramos, ¿ok? De dióxido de carbono. Y ahora sí, ese es el resultado. Entonces, ¿cuánto reactivo en exceso sobra? 323.4 gramos. ¿De quién? Pues de dióxido de carbono, porque el CO2 es el reactivo en exceso. Y ahí estaría ya resuelto los tres incisos. ¿Quién es el reactivo limitante? El amoníaco. ¿Cómo lo encontramos? Haciendo la conversión para cada uno de los reactivos y ver quién producía la menor cantidad. Ahora, ¿cuánto urea se produce? Se produce la cantidad que diga el reactivo limitante. Si el reactivo limitante dijimos que era el que producía la menor cantidad, pues la menor cantidad, 1124, es lo que se produce de urea. ¿Cuánto reactivo en exceso va a sobrar? Pues primeramente es restarle es decir, se resta la cantidad de moles de reactivo en exceso menos la cantidad de moles del reactivo limitante, todo dividido por el coeficiente estequiométrico que diga la reacción. Si el reactivo en exceso era el CO2, entonces sería la masa de CO2 en moles, que son 25.95, lo encontramos dividiendo 1142 entre 44, casi se sacan los moles, entre 1. ¿Por qué? Porque el CO2 tiene un coeficiente de 1. Menos la del reactivo limitante. Dijimos que el reactivo limitante era el amoníaco, entonces sus moles se calculan dividiendo la masa 637.2 entre 17, que es la masa molar, entre el coeficiente estequiométrico, que es 2, y nos da en total un exceso de 7.35. 7.35, ¿qué cosa? Moles. ¿De quién? Del reactivo en exceso, por eso es un exceso. Y entonces eso luego lo pasamos a gramos, porque el problema me lo pedía en gramos, el exceso en gramos. Entonces lo multiplicamos por la masa molar de dióxido de carbono y ya me da resultado en gramos, 323.4. ¿Alguna duda con el problema? Muy laborioso, ¿verdad? No está complicado resolverlo, pero sí es un poco laborioso. ¿Por qué? Porque pues, tenemos que primero comprobar quién es el reactivo en exceso, quién es el reactivo limitante, y luego ver cuánto está sobrando realmente. Pero bueno, si no hay dudas, entonces continuamos. Entonces este ya quedó resuelto. Ok, entonces ya lo que sigue es balance. ¿Se acuerdan que les había comentado que íbamos a ver al final, o sea, despuésito, no al final de todo, pero despuésito, lo que es balanceo por redox, ¿verdad? Ok, entonces lo que sigue ya es ver balanceo por redox. Ya lo que hicimos antes fue ver el balanceo por método algebraico y por tanteo, ¿verdad? Nos había comentado que siempre que puedan balancear por tanteo, balanceen por tanteo, es más rápido en ocasiones. Pero pues también necesitan saber cómo balancear por redox. ¿Por qué? Porque balancear por redox les permite determinar esta parte, determinar estados de oxidación. ¿Okay? ¿Y para qué me sirve determinar estados de oxidación? Pues para saber en una ecuación química, vamos a poner que vamos a tomar como ejemplo esta ecuación, en una ecuación química, saber quién es el que se oxida, quién es el que se reduce, y así saber quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es aprender a balancear por redox. Pero antes de poder balancear por redox,
necesitamos poder esta parte, determinar estados de oxidación. ¿Ok? Ahorita ya queda un minuto nada más, entonces esto lo vamos a ver. Vamos a comenzar ya con esto la siguiente clase. ¿Les parece bien? Ahorita, un ratito más, ya que termine la clase con el otro grupo, les voy a mandar un link a un cuestionario para que resuelvan problemitas de estos, ¿ok? Y si nos pueden tener listos para la siguiente clase, mucho mejor. Van a ser problemas así sencillos, ¿ok? Problemas cortos, donde pues no necesiten ni siquiera la tabla periódica, porque les va a decir esta oración. Considere las masas y se las va a dar, ¿ok? Entonces ahorita ratito les mando el link y eso lo comenzamos a ver la siguiente sección. Entonces por el momento sería todo. Ya saben, si tienen dudas, me las hacen llegar ahorita, ¿ok? Que les vaya bien.